Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Seguimos con la segunda parte con el tema gracia, misericordia y justicia. Empezamos. Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 5, 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. De ahí sí, Josué, de ahí está clarito, que de ahí sí está bien. Abundó el pecado, pero también la gracia abundó, entonces yo puedo ser loco. No. Seguidamente, vean lo que dice. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que les decía. Entonces sí puedo hacer lo que me da la gana. Seguimos leyendo. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ojo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo lo que dice el 12, esencial. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo desobedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean qué interesante. Aquí hay como, pero entonces la gracia puedo hacer lo que quiera. No, ahí está clarito. Entonces, ¿qué pues? Como abundó la gracia, entonces podemos andar pecando como queramos. Ahí dice, de ninguna manera, dice Pablo. Entonces, mis hermanos, no juguemos de inocentes. No, es que ya la Biblia dice que puedo hacer lo que quiera. Mentira. Mentira del diablo, mis hermanos. Si usted quiere seguir viviendo y creyéndose esa mentira, mi hermano, mi hermana, qué problemas serios vamos a tener si creemos eso. Porque sigue leyendo y vea qué interesante,
que no podemos vivir bajo el pecado. Y dice que Jesús se bautizó, porque dice en el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ok, recordemos, ¿qué significa para nosotros cristianos bautizarse? Que cuando nos sumergimos en agua, queda el viejo hombre, o sea, muere ahí, y al salir del agua, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a volver a ese viejo hombre que murió ahí, el que busca el pecado, el que busca las tentaciones, porque para variar, a veces ni somos tentados, pero andamos buscando la manera de pecar. Entonces, a eso se refiere. Somos seguidores de Cristo y tenemos que seguirlo como se debe, no a medias, no justificando, no, es que la gracia ahí está, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Eso no me enseña Cristo, jamás. Pero seguimos leyendo. Vea, seguidito, siervos de la justicia, el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelvo y repito. O sea, si ya estamos bajo la gracia, puedo estar en ese brincoteo, estoy bajo la gracia, pero puedo andar pecando libradamente. Eso es lo que está preguntando. Pero vea la respuesta. En ninguna manera. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecisteis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, ¿somos esclavos por el pecado o somos esclavos por amor a Cristo que murió por nosotros? Esa es la cuestión, mis hermanos. No hay otro camino. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo por amor a Él? Y al ser esclavos, el esclavo simplemente obedece a sus mandamientos, a lo que diga. Entonces, ¿dónde está todo lo que Jesús dice? En la palabra de Dios, que no pecar, que Dios nos ama, cierto, estamos de acuerdo, que su gracia y todo lo que usted quiera, estamos de acuerdo, pero tenemos que ser esclavos de Cristo o esclavos del mundo. Nada de que como está la gracia, soy esclavo del pecado, haga lo que yo quiera, ando tomando, ando fumando, ando fornicando, ando adulterando, viendo pornografía, escuchando basura de música, diciendo malas palabras. Bueno, ustedes saben la lista que hay de pecados. El asunto es, mis hermanos, y ya José, pero si yo peco, estamos de acuerdo, usted va a pecar, pero es muy diferente, y lo he dicho muchas veces, practicar el pecado a pecar. Me golpeé el dedo chiquito, ¡y qué hijo de! ¡Uy, Dios, perdóname! Yo sé que esta es mi debilidad, Señor, perdóname. Y ir corrigiendo eso. Ven, me golpeé el dedo, digo esa palabrota y sigo como si nada. Y hago tal cosa, es que ese tal cosa, y esta señora es esto, y digo un montón de... ¿Ven la diferencia? Es muy diferente pecar a practicar el pecado. Sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Repito de nuevo, si estamos aquí bajo la gracia, no podemos andar revolcándonos en el pecado, no. La gracia no es un comodín para que usted peque y haga lo que quiera. No, mis hermanos, eso no es así. Ahora, si hay una persona que dice, no sé, Josué, es que realmente yo no creo en eso. Porque ahí, si Cristo vino y la gracia, ya está listo, listo. Bueno, vayamos al capítulo 8 de Romanos, que aún ahí está más clarito. Dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ¿alguna duda? No hay condenación, ojo, para los que están en Cristo, los que no andan en la carne, mis hermanos. Ahí está claro. Entonces, ¿para cuáles sí hay condenación? Los que están allá, en el pecado, en el mundo. Ay, pero yo sí creo en Cristo. Bueno, de ahí, oye de Cristo y está consciente que hay un Dios y un Jesús que murió en la cruz, estamos de acuerdo, pero no estás viviendo como Cristo quiere que vivamos. Entonces, para todas esas personas está la condenación, así de simple. Entonces, todos los que viven para Cristo no va a haber condenación. Entonces volvemos a lo mismo, ahí es donde, ahí sale a relucir la gracia, a pesar que podemos pecar, pero no deliberadamente, porque de ahí no somos perfectos, claro está, no vamos a ser condenados. Pero toda la gente que practica el pecado que está allá, ahí sí van a ser condenados porque la gracia no la quisieron. Entonces ahí sí aplica que bueno, de ahí no quisieron tomar la gracia, que es el regalo, que es la salvación, y a pesar que muchas personas andan haciendo la vida loca, cada día que ellos abren sus ojos, es la misericordia de Dios para que ellos cambien y dejen de ser esclavos del pecado, se vengan para acá, a la zona de la gracia. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean, mis hermanos, que nuevamente los que no van a ser condenados son los que van a andar en el Espíritu y no en la carne. Ahí está claro, ahí no hay nada de no, Josué, vivimos bajo la gracia, todos vamos a ser salvos. O sea, no. Entonces usted piensa que eso es un Dios de justicia. Usted piensa que eso es un Dios que, el que mató y anda haciendo loco, el que viola y todo eso, y no se arrepiente, ¿puede ir al cielo? No, mis hermanos, jamás. Entonces eso ya sería ser un Dios injusto, pero Dios es un Dios de justicia. Sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Véanlo nuevamente, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En cuál de los dos bandos estás? ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse es muerte. ¿Qué quiere decir eso? No tengo tiempo para Dios. Estoy ocupado en mis cosas del mundo, del pecado. Hasta planeo el pecado, ando fornicando. Bueno, ya otra vez la lista que siempre he dicho para no estar repitiendo, ¿verdad? Estoy ocupado en las cosas del mundo de la carne. Pero, dice, los que están ocupados en el Espíritu, esforzándose en no practicar en pecado, perdonando unos a los otros, amar al prójimo, esforzándose en amar, porque Jesús lo dice, donde están los dos mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿podemos amar? Claro, ahí lo acaba de decir, tenemos que ser como Cristo, y sigue diciendo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, pero Josué, ¿y eso que Dios es amor? Dios es amor. Pero los que viven en la carne haciendo porquerías de pecado, esos no van a agradar a Dios y no van a ir al cielo. No van a ir al reino de los cielos a estar con Dios toda una eternidad. Van a ir al infierno por toda una eternidad. Ahí está bien claro ese punto. Sigue diciendo, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Auch! O sea, si no tenemos el Espíritu de Cristo, o sea, hicimos la famosa oración de fe, Dios entra en mi vida y todo eso. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos sus hijos. No somos de Cristo. Ay, Josué, pero entonces, volvemos a lo mismo. Dios es un Dios justo y no va a salvar al que no quiere ser salvo. Listo. Jesús murió por todos, hasta para el más malo, hasta el menos malo, como dicen. Murió por todos, hasta el violador de niños. Si se arrepiente de sus pecados, ¿puede ir al cielo? Claro que sí. Pero si no se arrepintió, no va a ir al cielo. Ahora, les voy a comprobar que lo que estoy diciendo, bueno, ya está comprobado porque está en la Biblia, pero les voy a poner un ejemplo. Lean conmigo. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Ahí estamos viendo la misericordia y la gracia de Jesús. Pero vean qué interesante. Habían 2 ladrones, pero solo uno fue salvo. Solo una persona fue salvo, porque el otro le dice: ni aún así en como está, temes a Dios. O sea, vean la condición que estás. Así estamos muchas veces nosotros y muchas personas. Sabiendo en la condición que estás, no temen a Dios, no temen que si no se arrepienten no se van a ir al cielo, no temen que van a ir al infierno, o sea, les vale. Pero a la hora de la muerte, ahí es donde ellos se van a arrepentir, pero ¿ya para qué? Por eso es la misericordia de Dios cuando estás vivo. Jesús tuvo misericordia de ese ladrón, porque él se arrepintió. De ahí, Señor, bueno, de ahí, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, en tu reino, en todo tu poderío. Acuérdese de mí, por favor, acuérdese. Imagínense qué gran noticia, donde Jesús le dice: de cierto te digo que estarás conmigo. Hoy te digo que estás conmigo. Hoy estarás conmigo. Hoy. Y el otro escuchando. Pero ahí termina. El otro no quiso, no se arrepintió, no le dio la gana. Y es que ese es el asunto, mis hermanos. Por más gracia, por más misericordia, por más amor, Dios no obliga a nadie. El otro, ladrón, no se arrepintió, infierno, fácil, así de sencillo. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios se basa en que nos arrepentimos. Y si nos morimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como el de ese ladrón. Imagínense qué vida de pecaminosa tuvo ese ladrón. Tal vez hizo otras cosas también, que a tal punto la condena, el castigo fue la muerte. Y el otro también, seguro eran compinches, eran compañeros, pero el otro no le dio la gana. Entonces, por más gracia, por más amor, Cristo no lo pudo salvar porque Él no quiso, no se arrepintió. Ese es el detalle, mis hermanos. No agarremos la gracia como excusa para yo pecar deliberadamente. No, Señor, eso no es así. Ahora leamos la siguiente cita. Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. De ahí sí, Josué, todas las misericordias, ahí lo dice, qué buena la misericordia de Dios, sí. Pero entiende una cosa, un día te vas a morir. El problema es que no sabes cuándo te vas a morir. Y mentira que en los últimos momentos de morir, ¡ay, Dios, perdóname! Porque primero Dios va a saber si ese perdón fue un arrepentimiento sincero o fue porque, uy, ya me estoy muriendo y qué queda de otra. Esa es otra historia. Ahí el asunto es
que usted tiene 15 años, 20, 30, 40, 60 años, y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, vean los años, todos los días y los años que Dios ha tenido en misericordia con usted, que aún usted está vivo, para que usted se arrepienta, se venga para acá, a la zona de la gracia, que es este lugar, y ya no volver allá, a ese mundo pecaminoso. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Mis hermanos, para terminar, porque ya estamos en la segunda parte del video. Dios te ama y te sigue amando a pesar de el camino que hemos tomado. Un camino que, ay sí, yo creo en Dios y todo eso, pero no seguimos los pasos de Cristo. Dios te sigue amando y escuche con mucha atención. No oiga, escuche. Dios te ama y Dios tiene misericordia de usted porque estás vivo, o sea, tienes chance de arrepentir. El detalle es que este cuerpo no es inmortal. Y siendo realistas y no trágicos, porque este mundo, la verdad, da muchas sorpresas en el sentido de que usted se acuesta hoy en la noche y usted amaneció muerto y usted ni padecía el corazón ni nada. Y han habido casos, mis hermanos, que estaba en las mejores condiciones de salud, pero de ahí le dio un paro cardíaco, se murió, un paro cardiorrespiratorio. Pero ¿cómo? Si estaba tan bien de salud, tan joven, tan lleno de vida, sin vicios. Ese es el punto, mis hermanos. Nosotros que estamos vivos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero la muerte llega en cualquier momento. Puedes amanecer muerto, puedes morir en un accidente de tránsito, puedes morir atropellado, puedes morir porque te cayó un árbol encima, que se ve tanto en noticias, puedes morirte en un derrumbe, puedes morirte en una balacera, te dio en el corazón una bala perdida o en el cerebro. O sea, puedes morirte ya por vejez, pero el asunto es que no sabes cuándo te vas a morir. Y ahora que estás vivo, necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirse y que esa gracia funcione. Sí, dije funcione, porque no funciona para los que andan pecando deliberadamente sabiendo que está mal. Aún los que son impíos, los que seguían a Cristo, se congregaban en la iglesia, decían amar a Dios, pero después se apartaron. Si no se arrepienten, no van a ir al cielo. Usted sabe muy bien, mis hermanos, que en la condición en la que podemos estar alejados de Dios no es buena, usted lo sabe. Por más que muchas personas argumenten, no, y porfíen y sigan en su necedad y sigan con una venda en los ojos diciendo que no, la gracia es para todos. Sí, la gracia es para todos. Sí, pero la gracia, aunque yo esté pecando, yo voy a ser salvo. Mentira, lo acabamos de leer textualmente. Sin gracia, por más, para terminar, sin gracia, por más usted trate de acercarse a Dios, usted no va para el cielo porque el pecado está ahí latente. Pero ¿qué hace la gracia? Que Dios mira su corazón y por medio de la salvación Dios está viendo su esfuerzo en seguir sus caminos, que de ahí usted peca, estamos de acuerdo, pero no ando practicando el pecado, no ando haciendo las cosas deliberadamente. Entonces ahora sí, eres salvo, te esforzaste, no practicaste el pecado, más bien te sometías más a la voluntad de Cristo. Ese es el punto. Entonces, mis hermanos, que este mensaje penetre hasta lo más profundo de su corazón, que penetre hasta, como dice la palabra, los tuétanos, o sea, lo más adentro de usted. Examínese, corrija lo que tiene que corregir. Si usted está allá, mire, véngase para acá, para que la cobertura de la gracia, mis hermanos, la podamos utilizar. Pero si estamos allá, la gracia no va a abarcar esa zona de pecado. La gracia es para los que siguen a Cristo,
a pesar de que pequemos, pero no practicando el pecado, ahí sí aplica la gracia y la misericordia. Porque Dios es un Dios justo y los que andan haciendo feo allá, revolcándose en el pecado, no van a ser salvos. Espero que este mensaje haya sido de edificación, mis hermanos, que hayan aprendido lo que es gracia, misericordia y justicia. Si le quedaron dudas, vuelva a ver este video y compártalo para que todos podamos ver qué es la gracia, qué abarca y para quiénes son, que es para todos, claro, pero para quienes funciona la gracia. Así que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.